Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Vamos a esperar que se comiencen a conectar para comenzar el programa de hoy. Va a ser corto. El otro día yo abuso mucho de mi salud, pero es que también la gorra que me tengo contra la dictadura del moclinato es gorra, la llevo personal. Es que no solo han hecho daño político, me hicieron daño político, me hicieron daño personal, se cagaron en mi vida. Así es que vamos a poner la rola de cajón para mientras se van agregando. Daniel, los creo en 7 días, los cielos y la tierra. Hermosa Nicaragua en 7 días, la volviste mierda. Daniel, qué historia tan bizarra, de guerrillero a dictador, qué rara jugada. Prometiste un canal, un sueño entero oceánico, pero solo quedó un charco. ¡Qué fiasco titánico! Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Un satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía, ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, qué viejo tan... No hago TikTok, me han expulsado porque ellos son aliados de Aníbal, ellos son aliados de la dictadura, eso es chino, y ya me han suspendido. No aguantan nada porque ya denunció la corrupción del negocio chino con Nicaragua. Y a uno por decir una palabra los quitan, pero aquellos marichas como la Joela, la Juan Pablo y todo ese poco de marisoles que andan de TikTokers dicen nada y no lo sacan. Y ahí es donde te das cuenta que Trump tiene la razón de querer eliminar a TikTok porque sí nos vigila. Y no me deja compartir mis videos tampoco. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Daniel, tu historia es un desastre, un payaso triste, qué contraste, pero la justicia llega, no lo dudes, y tu nombre será sinónimo de deshonra, que lo recuerdes. Nuevamente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el Chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Hoy vamos a tener un programa que me gustaría que fuera más de preguntas y respuestas,
Hay gente que le gusta interactuar, ya comenzamos a tener una buena experiencia hace 2, 3 programas y creo que sí podemos interactuar, creo que tengo capacidad para poder responder consultas, preguntas. No vulgareo, pues tampoco voy a contestar lo que no sé, pero por lo menos tengo la capacidad de poder prever por dónde andan las cosas porque conozco el cebo del que fue mi ganado. Y a veces es fácil prever por dónde vienen, por acontecimientos y otras cosas. Dentro del paquete que tenemos hoy, fundamentalmente es hablar del ejército. De rearmados, de terrorismo, de narcotráfico. Todo esto está ligado al ejército. Y grandemente, ¿no? Y se me ocurrió porque considero que se está gestando en estos momentos una conspiración, y aquí tienen que ver mucho esta gente del tranque de Miami, sobre todo esos que andan diciendo que tienen organizado en Nicaragua la lucha armada, tengo miles de hombres. Han oído un loco que se llama Nari Hassan, no se llama así, se llama Toño López, era un coyote, pues. Conozco decenas de mi pueblo que él, sandinistas y paramilitares, que él los trajo aquí a Estados Unidos como coyote. Y en esos viajes de coyote se hizo de la mujer que tiene, que es como 20 años más joven que él. Y este tipo de gente, ya hicimos un programa sobre eso, César Hernández. Ya hicimos, creo que puedes ver el antepenúltimo programa. Se lo dedicamos exclusivamente a las autopistas, al negocio que hay detrás de las autopistas. Búscalo, te lo recomiendo, está muy bueno. Para tocar mejor otros temas, pues, pero te lo recomiendo, porque aquí la mayoría de la gente que me mira, toda la que ves ahí, me mira a diario. O todos los días que transmito. Yo no transmito solo cuando mi salud no lo permite. Entonces, César Hernández, puedes buscar el antepenúltimo y penúltimo video donde trato el tema de las autopistas, donde trato el tema donde Nicaragua solo tiene el 19.8% de sus carreteras pavimentadas. Entre los 7 países del Istmo centroamericano, estamos hablando de Belice a Panamá, Nicaragua está en último lugar de carreteras pavimentadas. Lo que hacen es una gran campaña de propaganda por cada paja, pero ahí explico el negocio, el gran robo, cómo hacen las pistas y las carreteras de mala calidad, cómo se roban prácticamente la mitad de una carretera de 300 millones de dólares, te roban 150, meten pésimo material selecto, por eso se desbarató. Por debajo se hizo un río ahorita en una de las carreteras allá en Nueva Guinea para allá, buscando para Bluefield, la nueva carretera, y que supuestamente es de concreto hidráulico, dicen ellos. Y si eso, donde tenían que haber puesto puentes de cajas o alcantarillas, no lo hicieron porque se roban el billete, y aunque esté programado, entonces rompió la carretera. Todo ese tipo de cosas, como el robo que hacen al FOMAT y cómo engañan a la gente, César Hernández, en relación a que vos ves las carreteras que están de a verga, decís vos, las mejores de Centroamérica. Mentira. Solo el 19.8% de sus caminos y carreteras son pavimentados. Está en el último lugar de los 7 países del Istmo. El Istmo: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. 7 países. Nicaragua, 19.8. No, 18.9 creo que. Pero es el 7º lugar, el de Centroamérica, incluyendo la pobreza de Belice. El último lugar en carreteras pavimentadas las tiene Nicaragua. Ellos lo que hacen es mantener la Panamericana más o menos. ¿La construyó quién? Cuando Arnoldo. Y tampoco fue una obra de Arnoldo. Eso viene en los tratados de Esquipulas. Toda la Panamericana se hizo
Y desgraciadamente para el Mish le tocaba a Nicaragua, y entonces cree que Arnoldo reconstruyó por el Mish. No, es que a ella le tocaba. Iban por tramos de la Panamericana, toda la Panamericana. Fue un trabajo de todas las Américas y también fue parte de los acuerdos de Esquipula. Entonces, ya entró el primer sapo, no importa, hay que entren. Saben que yo ya estoy monetizando poquito, pero entre más comentarios, más reales me gano. Me estoy ganando poquito, tal vez como 200 varitas porque estoy comenzando a monetizar, pero me encanta que entren los sapos. Ahí están las mejores carreteras de Centroamérica, 19.8% de las carreteras y caminos de Nicaragua. Estos idiotas como el tal Jairo Rodríguez, que yo lo dejo, ahí llego a hablar tonterías también en otros videos, pero no pierdo mi tiempo en basura. Eso es la propaganda que le meten a la gente. Vayan, miren cuánto tiene de carreteras pavimentadas Costa Rica. Nicaragua, 19.8% de sus carreteras y caminos son pavimentados. Países con menor carreteras pavimentadas en Centroamérica. Sí, fíjate que Belice y Honduras les gana, ¿verdad? Y la que tiene la mayor parte de carreteras pavimentadas, los primeros dos lugares es Costa Rica y Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto los venden, esa es la propaganda, pero la propaganda, las estadísticas internacionales no las dicen. Es la propaganda de la dictadura que dice que tiene las mejores carreteras, pero no lo dicen los organismos internacionales. La propaganda, y como estos idiotas, ¿verdad? Son unas loras tartamudas que solo repiten y repiten y repiten lo que dice la dictadura, y para ellos eso es la verdad. Como este Jairo Rodríguez, ¿verdad? Ahí vive metido, es un idiota. Entonces, pero ¿qué sabe la chancha de freno y la mula de chocolate si se alimenta del adoctrinamiento que le dé el chayato, que le dé el moclinato? Dan risa. Imagínate que viven pensando que Rusia todavía es la Unión Soviética y que es un gran poder. Ahí está culado con Ucrania. Por eso China y Rusia no salió a defender a Irán, ¿verdad? Y todavía vienen pensando en la gran Rusia, ¿no? Así está como a 100.000 kilómetros de Nicaragua, bueno, a varios miles y andan pensando en paja. O que tienen el sombrero de los chinos. Mentira, los chinos tienen de 700.000 a 800.000 millones, le exportan hacia Estados Unidos, es su principal destino comercial. Entonces no van a meterse en pleitos con Estados Unidos por ir a cubrir a Nicaragua, que le venden pinches 1.692 millones al año. ¿Qué sabe este idiota? ¿Verdad? Entonces, pobrecito, pues. Pobrecito. Pues miren. Y 19.8. Si no me equivoco, 18.9. El Nicaragua es el país con menos carreteras pavimentadas. Entonces la gente que pagando las mejores carreteras gastan 300, 500, 800 millones de Peña Blanca a Las Manos, a Guasable, al Espino. La construyó Arnoldo la carretera. No la construyeron. Estos construyeron, y no lo comenzaron ellos, el pedazo viejo que construyeron entre el Quilocho y el puente de Izapa. Que el puente de Izapa, este idiota que sabe la chancha de freno y la mula de chocolate, ¿verdad? Yo creo que ni sabe dónde es el puente de Izapa, este tonto. El puente de Izapa, si vos te venís por las Piedrecitas, pasás por la Pacentro, Nagarote, llegás a un empalme. Bueno, está el empalme de la Pacentro, que es para salir aquí a la carretera que va a salir a Somotillo, pero buscando para León, llegás a un empalme donde viene la otra carretera que sale por el Quilocho, 7 Sur, Quilocho, y viene a caer a Izapa, y el otro empalme que va aquí por la Pacentro, y va a caer a Izapa. Ese pedazo entre Izapa y Managua fue el que construyeron nuevo, ¿verdad? Y estos andan dando a creer. Pero ¿qué es lo que pasa?
Miren qué interesante. Construyen la carretera, pero a los 3 meses le está dando mantenimiento. Entonces, se roban la mitad del presupuesto, del financiamiento, no meten los materiales selectos como deben ser, y por eso es que se joden las carreteras a cada rato. Pero, como la del maquillaje, la Panamericana, porque es la del tráfico internacional, si viene de Costa Rica, entra por Peña Blanca, va para Honduras, puede salir por las manos. Va para Honduras, puede salir antes de llegar a Ocotal, al Empalme y a la Huina, y se va por su moto al Espino. Al otro lado se llama La Fraternidad. Viajaba todos los martes ahí cuando yo representaba a la familia Tyson en Nicaragua como abogado. Y no me van a contar cuentos estos idiotas. Y la otra que viene siempre de Peña Blanca, llegas al 7 Sur, al Quilocho, doblas y llegas a Chinandega, al Guasable. Esas son las 3 Antillas para Honduras. Las 2 más prácticas, el Espino y la de Guasable, para llegar a Puerto Cortés o ir a El Salvador por el Amatillo. Pero ¿qué sabe este tonto? El tal Jairo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los 3 meses de construida la carretera, como ellos están claros de que es un robo que hacen con las carreteras, entonces se inventaron el FOMAT. Es un robo descarado. 1 peso en cada litro de combustible, el que sea, es un impuesto que tienen los nicaragüenses. 1 peso en cada litro de combustible. Ese peso ya son 3.60 más o menos por galón. Y son millones de galones los que se consumen al mes. Esos millones de córdobas pasan a un fondo que se llama el FOMAT, el Fondo de Mantenimiento Vial. Y por eso es que ustedes ven en la Panamericana que cada 20, 10, 15 kilómetros te están parando porque están reparando, dándole mantenimiento a la carretera que hicieron mal. Entonces, todo el año andan unos que le dicen los mirindas de anaranjado y que te hacen un stop o un alto. ¿Se han fijado? Ahí está, generalmente ponen mujeres con un radio a hacer el alto, pasa y allá está haciendo alto otro a 2, 3 kilómetros y te van parando en toda la carretera. Todo el año es así. Díganme que es mentira. Los que viajan sobre la Panamericana, sobre las 3 rutas. Peña Blanca, Las Manos, Peña Blanca, El Espino, Peña Blanca, Guasable. Díganme que es mentira. ¿Qué están esos mayas reparando todo el año? Entonces te dicen las mejores carreteras. No, son pésimas. Y las tienen que andar haciendo recarpeteo, bacheo, todo el año. Y ese es el paquete. Y en eso se roban un cachimbo reales. Se robaron el proyecto grande de 600, 500 millones que costó toda la carretera, se robaron el 50%. Pero aparte de eso, se asignaron la licitación de la carretera y fue robo completo. Metieron material selecto que no es selecto. Y aparte de eso, al pueblo que consume combustible, en cada litro le ponen un Córdoba de un impuesto para el FOMAT, que se llama el Fondo de Mantenimiento Vial. Y con eso es que por eso es que te paran todo el año, te paran cada 10, cada 20 kilómetros que están reparando la carretera, dándole mantenimiento. Y por eso en la mira así. ¿Quién paga? El mismo pueblo va a comprar un galón de combustible, 3.60 impuestos para esa mierda. Y así engañan a la gente. ¿Comprenden? Jairo, ¿tenemos más, Alora? Entonces, bueno, ya no quería meterme a ese rollo porque había explicado mucho, pero además este problema del FOMAT, yo tengo 2 años, 5 meses, cumplí el 9 de julio de estar aquí en Estados Unidos, pues los 222 expresos políticos nos trajo a Estados Unidos el 9 de febrero del 2023. Tenemos 2 años, 5 meses, 5 días de estar aquí. Y casi desde que venía explicando todo este tipo de trucos que hacen para dar a entender las mejores carreteras de Centroamérica. Y solo tienen el 19.8 de carreteras pavimentadas entre caminos y carreteras. Y el 7º lugar de carreteras pavimentadas en Centroamérica. Las más altas las tiene Costa Rica y Guatemala. ¡Sapo! Cultívense, hombre. A ustedes los vienen engañando con propaganda champú. Cultívense, hombre. No anden dando lástima.
O sea, andar lamiendo hongos del gancho de los dedos de los pies de la Chamuca y Daniel los hace ser personas que dan vergüenza ajena. Bueno, vamos a entrar ya a lo que venimos. Bueno, hoy tenía tiempo, ¿verdad?, de no ponerme esta gorrita. En diciembre, para Navidad del año pasado, un amigo mío, funcionario del Departamento de Defensa, ahí dice Department of Defensa, Pentagon, United States of America, lo que se conoce como el Pentágono. Esta gorrita, hay un funcionario del Pentágono, amigo, nicaragüense, tenemos funcionarios nicaragüenses en el Pentágono, me la regaló para que les dé su colerita a la zapera. Ahí lo dice, miren. Me regaló varias cosas de regalo de Navidad el año pasado, entre ellos esta gorra. Bueno, vamos a entrar, pues nadie tiene preguntas. Bueno, pero estuvo bonita la pregunta ahí el brother, aunque ya la habíamos visto. Bienvenido Elvis, Sergio Wilfredo, Hernaldo Luque, César, Jorge Lenín, y parece que se corrió el Jairo, ya no está aquí. Aníbal, parece que le ardió el asterisco con Brando, Lester. Ahí está mi número de cel para los que quieran colaborar con mi familia. Yo no les voy a andar engañando, siempre les digo, es para ayudarle a mi familia, que es la vara. Y ahí, si yo era el que mantenía esa familia como abogado, no era de buen suceso, ganaba mucho, y tengo que ayudarles, pues. Y no les voy a decir que para mejorar el contenido del programa, el chagüite de todo el mundo, ¿cuál? Aquí con este celular resuelvo yo todo. Les voy a pedir a todos que me le den like al video. Comencé a monetizar, ya me gané, mentira, pues me gané como $169 en un mes. En un mes. Pero si ustedes me le dan like, todos, ahorita yo sé que me están viendo más de 300. 300 likes me ayudan a ganar. Así es que, si están de pinches que no me quieren mandar un poquito en el cel para mi familia, por lo menos denme like al video. Yo tengo programado mi sistema. Recuerden que mi página es profesional. Entonces, yo puedo programarla. Entonces, ahí aparecen que te dieron like. Nunca me dan like más de 20. Y tal vez me vieron 950 en vivo, 450, 350. Pero 15 likes. Entonces, eso no es lo que te permite ver. Voy a solicitarle a las personas que no se me estén metiendo en el... Vamos a ver si puedo resolver esto. Ok, resuelto el problema. Sí, para que no me estén... Yo no sé, hay gente que a veces me llama la atención, saben que estoy transmitiendo el video y quieren mandar mensajes y se me había olvidado configurar el no molestar. Bueno, entonces dice que hablemos del ejército, de rearmados, de terrorismo, narcotráfico. Miren, yo este tema lo traje porque el día de ayer o antier se presentó una situación muy sui generis. Y esta situación es que ahí cerca del Cuauhcay asaltaron un bus. Eso hacía desde los 90 no se daban los asaltos de buses, a inicios del 2000. Es decir, entran hombres armados, asaltan el bus, le saquean los bolsillos, buscan las maletas, lo de valor y se lo llevan. En un bus bajan y ponen contra el bus manos arriba. Eso me llamó la atención y eso hizo que yo decidiera hacer este video. Dame un toque, espérenme. Ay, la madre. El día de ayer aquí con gente de confianza que vino, pudimos reunirnos ahí. Nos reunimos al aire libre,
como más de 2 horas y el frío se puso y ando malito. Entonces estaba desgarrando, decimos nosotros. Ahí me disculpan. Jorge, Donald Alba, ¿qué pasó, Donald? Un abrazo, mi hermano. Jorge Luis, Lester, Brandon, Aníbal, Luis, Nica, Elvin. ¿Qué pasó, Sergio Wilfredo? ¿Cómo estás, hermano? Eric, Jairo Rodríguez, el bocón y ahí se corrió. Y no tiene argumentos que me desmienta. Le retrite. Tenemos las mejores carreteras de Centroamérica, la propaganda de los sapos. Y los pobrecitos solo... Y les digo pobrecitos porque muchos de ellos creen. Porque no se informan. Les da miedo ver hasta Univisión, por decir algo, CNN. O el video del Chino Enoch, porque los pueden echar presos. Pero este idiota, mira, no pudo desmentirme. Hasta ahí llegó. Qué feo a veces un mentiroso. Este hombrecito, si es tapa, si está afuera, ¿cómo sabes si es lo mejor de carreteras en Nicaragua? Ni siquiera sabe cómo roban en esos proyectos. No contestó. Que me desmienta. No sabe ni lo que es. Yo creo que este idiota ni siquiera se da cuenta que existía el FOMAT, el Fondo de Mantenimiento Vial, que le quitan un peso de impuesto por litro a cada nicaragüense, 3.60. A ver, 3.56. 3.56 es un galón, ¿verdad? 3 litros, 56. O sea, un poco menos de 4 litros. La gente dice 5 medias. ¿Cómo es? 5 botellas. ¿Te acuerdas que así lo dicen, verdad? Porque un litro es 1000, pero es 3.56 litros. Es un galón. Entonces 3.56 centavos de Córdoba por galón para el FOMAT. Y con eso es el famoso mantenimiento que le pasan. Dice Aníbal Centeno, qué buena esa. Esa sí es buenísima, mira. Dice, qué ilógica, la mejor es y la velocidad 50 por hora. Ay, no, hombre, lo que pasa es que vos sabés que el animus, en derecho decía el corpus y el animus, decía, el cuerpo es el delito mismo, ¿verdad? Y el animus es el dolo, la intención de cometer el delito. Entonces decía, ¿y por qué hace la dictadura? Porque eso es latín, ¿verdad? ¿Y cuál es? Vos decís, erga homo, derecho de todos y esas cosas que nos enseñaban en derecho romano. Entonces decía, ¿cuál es la intención de eso? Es el animus jodiendis, ánimos de estar jodiendo. Entonces, Aníbal dice, qué ilógica, la mejor carretera y la velocidad 50. Entonces, bueno, un poquito de pimienta, de picardía, ando de buen humor. Hoy me ha dolido poco, fíjense, y caminé, pues, por lo que pasa que la caminada mía es problemática porque tengo que planificarla por donde voy, no puedo caminar por el mismo lugar un tiempo y a veces tengo que caminar encerrado, no encerrado como en la celda, ¿verdad? Sí, pero en un espacio más o menos como de unos 13 metros por 8 por 13, entonces cada vuelta es como de 40 metros, entonces ahí bien le hago encerrado, pero lo mejor es salir a caminar al aire libre, pero por seguridad que no podés a veces hacerlo, pues entonces tengo que esperar la fisioterapia, la caminadora, la bicicleta y toda la banda. Mi salud está terrible. Me dijeron que en 2 días me daban los resultados de medicina nuclear y ya hoy hace 7 días y no los he recibido, estoy preocupado. Aparte de que cuando estaba en el examen de medicina nuclear, que te inducen un estrés y una fatiga, como que has hecho ejercicio 2 horas, te le inducen a través de la sustancia radiactiva. Eso permite que en el monitor miren mi circulación, cómo circula la sangre. Yo no sé si, creo que ahí se lo publiqué. Ahí sale mi corazón en vivo, cómo está trabajando en ese examen que me hicieron, casi de 4 horas. Y
cerca de mí le estaban haciendo el examen a otra señora. Pues digo yo señora, pero en realidad es menor que yo. Lo que pasa es que a veces me la doy de chavalo, pero hay chavalos que son más la verga que yo. Ya tengo 65. Y entonces, como es alguien que habla otros idiomas, ¿verdad? Entonces tenés un traductor no humano, no presencial, sino que tenés un traductor en línea. Entonces que es alguien que está en línea, es humano, ¿verdad? Pero está en línea. Y entonces aquella va hablando y aquella en línea te va traduciendo cuando no hablas inglés. Yo solo sé pedir para comer, cómo decirle adiós amor a alguien, pero aquí no se acostumbra a eso, de tirar piropo. Pero sé más alemán que inglés, eso sí. Entonces, el volumen del traductor de la vecina, que también está encerrada, no la puedes ver, son aquellas cuestiones como biombos de tela que te enredan en los hospitales. Entonces yo estoy en el mío y está en el de ella, pero cuando se lo están haciendo a ella, a mí me están haciendo otras pruebas, inyectándome una sustancia, todavía no me habían puesto la radiactiva. Y estoy oyendo allá y yo estoy, porque nunca me... Imagina que te inyecten una sustancia radioactiva, que todavía no me he recuperado. Y estoy oyendo. Y la doctora decía en inglés tal y tal cosa, pero el traductor le decía, todavía todo va bien. Hasta donde vamos va bien. Está bien su corazón. Hasta donde vamos va bien. La misma persona, la doctora y su equipo pasan donde mí, me ponen todo el verguero por aquí, por allá, todo lo que te ponen como cuando te vas a hacer un electro, pero mayor. Ahí llegan ya con la radiactiva, llegó metida en una chochada, yo no sé si es congelada, como en las películas, en un estuche. Sacaron y sacaron la jeringa, ya la llevan preparada, pero en un estuche así. Sacan la jeringa, ya me espero, ya comencé a sentir algunas cosas, pues, pero no tanto, hasta las 24 horas fue que tuve más problemas. Y pasaron los minutos y comenzó. ¿Alguna vez has tenido un problema en el corazón? Sí, alguna vez. Y me preguntaba cosas. ¿Cuál es mi preocupación? Que a la otra señora que le estaban haciendo el mismo examen, yo veía en el traductor cuando le decía, hasta el momento todo va bien, hasta el momento todo salió bien al final, y a mí no me dijeron nada. Y hoy pasaron 7 días, no tengo los resultados, y me dijeron que salían en 2-3 días. Ando preocupadito, pero también ya tengo cita con mi médico de cabecera. Yo es raro que no pase por lo menos 2 veces a la semana, estoy en una clínica de diferentes tipos. Entonces ya tengo, entonces estoy seguro que el médico de cabecera es la que tengo. Y me va a tener la buena o mala noticia, ¿verdad? Bienvenidos Germán, Carlos, Ángela. ¿Cuántos tienen ustedes, muchachos? Fíjense que yo tengo ese problema. ¿Cuántos tienen ustedes que están ahí? Porque a mí me pueden estar viendo 500 y solo me van a aparecer 30, 40. Es normal. Estaba agarrando, decimos nosotros. Ahí me disculpo. Bueno, entonces, ¿por qué decidí? El día de ayer me lo di libreta, platicando, tuvimos una reunión ahí con personas y me serené, como dicen, por eso ando mal la garganta. Bueno, mi garganta es problemática, casi siempre está mal, pero hoy está peor. Y encontré el día ayer que en la zona del Cuá hicieron un asalto a un bus. Se tomaron el bus, se mira que es una cuesta, que es en la zona del Cuabocay, apartamento de Jinotega. Asaltaron el bus y le quitaron las pertenencias a todos los pasajeros. Esas acciones no se miraban desde finales del 90. Ya en el 2000 ya no se daban. ¿Por qué me llama la atención? Subiendo la Gavilana es una cuesta que está
como a 4 kilómetros de la salida azul de Estelí hasta Managua. Más o menos 10, 12 kilómetros está la primera intersección, que es la entrada del Naranjo y la que va al Quebracho, que va a salir detrás de Santa Cruz, ¿no? Bueno, yo que soy norteño. Entonces agarraron el bus en la Cuesta de la Gavilana, armados, salieron con ametralladoras, fusiles, lo pararon, un expreso. Estoy hablando de los 90. Se lo llevaron sobre la Gavilana, a 3 kilómetros de Estelí, le salieron los armados sobre la Panamericana. Estas acciones solo las hacían los recontras. Los recontras no hacían esas acciones. ¿Por qué? Porque los recontras generalmente operaban en la profundidad de la montaña o alejados de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que los recompas, en su mayoría, vivían en sus casas. Yo conozco los recompas de mi pueblo, todos vivían en Condega. El día que iban a hacer algo, salían en la noche, a medianoche o de día, se reunían en un espacio montañoso y ahí iban a hacer los desastres que iban a hacer. Tomarse Condega, tomarse un valle, asaltar un bus, pero vivían normal, todos vivían en sus casas. Un grupito es el que se mantenía en un campamento de la montaña, los recompas. Entonces los recontras jamás anduvieron asaltando buses de esa manera. Esa forma de operar era de los recompas. Entonces, los recompas eran controlados por los organismos de seguridad del Estado. Llámese DIT, llámese inteligencia militar, que pasaron a estar bajo la tutela del ejército, sobre todo la DGC y la Dirección Quinta, a partir de 1990, con la pérdida de Doña Violeta, y como el Ministerio del Interior, que era del que dependían los organismos, los OSE, organismos de seguridad del Estado, que eran un montón. Estaban los descifrados, el Departamento Octavo, estaba la Dirección Quinta, que es la inteligencia, estaba la DGC, que era la contrainteligencia, que es la más tristemente recordada dentro de Nicaragua. Y estos organismos son los que pasan a controlar esa situación. Pasan a controlar el terrorismo, el narcotráfico y la seguridad interior y exterior, llámese contrainteligencia e inteligencia. Entonces, todos estos organismos no es que se organizaban ellos, no, los crearon los organismos de contrainteligencia e inteligencia del ejército. Así es cuando surgen organizaciones como la del Pedro el Hondureño, que se robó todos los bancos del norte, los asaltó, y hasta se tomó Estelí como 5 días o 3 días. Este es mi Amador, creo que se llama Amador Gallegos, Gallegos, el famoso Pedro el Hondureño, que es el jefe máximo de los paramilitares de Estelí, lo que se conoció como dentro del 2018 como el Frente Norte Carlos Fonseca Amador, porque están los de Nueva Segovia, que los dirige Memín, que es un diputado suplente, que se llama el Frente Prudencio Serrano. Su máxima estructura está en Jalapa, son criminales, cubren el narcotráfico internacional, asesinan, bueno, ¿qué no hacen? Pero estos son los organismos que existen ahora, ¿no? Pero en el caso del Prudencio y el Frente Carlos Fonseca Amador, los jefes eran jefes de los recompas de los 90. En los primeros meses de que agarró Doña Violeta, muchos ponen ahí como que el primero que se alzó fue el Charro. ¿Se acuerdan de Siriaco Palacio? El Charro fue famoso, a él se le subordinaba Nortiel, el Enano, joya de nombre Pablo Negro, que lo mataron en Nicaragua y lo fueron a tirar al otro lado de Honduras. Famoso Pablo Negro, Nortiel, el Enano, Capulina. Todos eran subordinados del Charro.
pero después se fueron extendiendo. Pero antes de ellos se levantó el Indomable. ¿Se acuerdan del Indomable? Y las primeras estructuras rearmadas no fueron las de los sandinistas. Y nadie, para decir que como antes, pues que la CIA lo financia, el cuento, ¿verdad? O Estados Unidos sí, lo financió a la contra, nadie lo va a negar, igual que los rusos financiaron al ejército sandinista. Entonces, ¿qué pasó? Que el Indomable, que fue el más color, agarró en la zona norte, comenzó a asesinar en los primeros años a sandinistas retirados del ejército, a cooperativistas, mató a amigos míos, después se la montaron, lo infiltraron y lo mataron. Famoso el Indomable. Entonces los compas, por decir en estos términos, que eran los sandinistas, sobre todo los retirados del ejército, de la seguridad del ministerio, se organizan también, y como el Indomable se había rearmado y se llamaban los recontras porque surgieron después del desarme de junio del 90, entonces ya en el 91 ya andan al ataque. Se forma una brigada que se llamaba la Brigada Especial de Desarme, donde vos podías vender fusiles. Yo vendí como 3. A mí me habían quedado varios fusiles en la casa desde antes que me fuera para Alemania. Los tenía en la casa. Y tenía un RPG-7 y se lo volví al ejército y valía 25,000 varitas. No sé cómo no lo vendí. Pero es que te los compraban, porque las armas le quedaron a la gente. Y entonces, no solo a los sandinistas, también dejaron miles de armas, los contras en la montaña, en manos de campesinos. Entonces, como no tiene acceso a dinero, mucha gente, entonces le comenzaron a comprar los fusiles a 500,000 bolas, el RPG-7 25,000 pesos. Cuando estaba al 1 por 1, porque era el Córdoba Oro, ¿no? Y Nortial, por decir algo, perdón, el Charro, que fue de los más famosos y que fue jefe de los principales jefes armados que hubieron después. Ese más era el segundo jefe de la Brigada Especial de Desarme. Imagínense que cuando surgen los recompas, en algunos de los acuerdos, varios contras pasaron a ser jefes policiales. En Condega había un segundo jefe policial. En la Trinidad, el jefe de la policía de la Trinidad era un contra. Todo eso fueron los acuerdos. Y que me digan que es mentira. La Brigada Especial de Desarme la dirigía un teniente coronel, creo que se llamaba. No sé si era Ernesto, pero era un teniente coronel. Y el segundo era el Charro Siriaco Palacio, jefe de comandos de la contra. Porque había que desarmar a sandinistas y a contra. Entonces, el Indomable se rearma porque no les cumplen muchas cosas que le prometieron a la contra y a los retirados del ejército y comienza a asesinar a sandinistas, exmilitares sobre todo, y cooperativistas. Quemaron la cooperativa de Venecia, quemaron la cooperativa de San Jerónimo, mataron a Laureano Flores. Yo me acuerdo de todo eso porque esas cooperativas eran donde yo estuve en la guerrilla en los 70. Entonces surge que los militares, y a veces me parece que a mí había mucho agente de la seguridad infiltrado en la contra que los inducía a hacer este tipo de cosas. Porque a todos esos jefes militares los palmaron con radios que les habían puesto y vaya, control, les estallaban, les arrancaban la cabeza. Así mataron a Siriaco Palacio, así mataron a varios, creo que a Nortiel también. Entonces esos eran los recontras. Entonces los compas o los retirados del ejército y del ministerio se comienzan a rearmar también, pero todo está orientado desde la seguridad del Estado, de la Dirección de Inteligencia Militar y la Dirección de Información para la Defensa, que era la DGC,
que ahora ya era el ejército. Por eso es que estoy haciendo esto sobre el ejército, para que la gente entienda de que el ejército nunca se profesionalizó en el sentido de responderle a la nación. No, se profesionalizó en el sentido que le crearon una academia, ya con doña Violeta, y para poder ser oficial tenías que entrar a la academia 4 o 5 años, salir licenciado en ciencias militares, especializado en artillería, en ingeniería, o en tropas, en infantería, pues. Tenías que ser bachiller. En ese sentido era la profesionalización. Pero la profesionalización en el sentido de un ejército al servicio de la nación nunca pasó durante los 3 gobiernos. Siempre fue el talón de Aquiles de los 3 gobiernos, porque eran controlados por Humberto Ortega y sus segundos. Humberto Ortega entrega el ejército en el 94-95. Lo agarra Javier Carrión, el Cookie Carrión Maldonado, o McDonald le dicen otro. No, lo agarra Joaquín Cuadra, 5 años, y después Javier Carrión. Todo este grupito era el grupito que participó en el asalto a la casa de Chema Castillo, fíjense bien. Y el último de ese grupo, de la generación vieja, que lo agarra es Hayes Levin, que entrega en el 2009 y hacen toda una maniobra, y de la inteligencia militar sacan a Mojica, sacan al otro pendejo del Estado Mayor, y meten a Julio Avilés, y en año y pico se hace jefe del ejército. Julio Avilés. Esa maniobra la hizo Hayes Levin por orientaciones de Daniel. Y desde entonces lo tenemos, desde el 2009, como jefe del ejército. Como hay muchos sandinistas descontentos, sobre todo militares, por el maltrato del nuevo modelo, que no es porque la Chayo quiso, sino que a ella la pusieron a hacer la mala para poder llegar a otros sectores, entonces ponen a Hayes Levin. Y ahí es donde me recontactan a mí, porque yo casi estaba inactivo después de que salí de la universidad. Yo anduve en varios pueblos con... Discúlpeme que eran unos animales aquí. Se invaden los chinches. Aquí en Estados Unidos los chinches son famosos. Entonces, ¿qué pasa? Son una maniobra para poder seguir la fidelidad, porque algunos sí habían agarrado la vara de que eran profesionales. Yo me acuerdo de un tal Rutilio Moreno, me vulgarió frente a mi casa, que valía verga la trayectoria. Después de una reunión en la secretaría me estuvo sirviendo el café, le digo, puta, ¿en serio? La cosa es que surgen los recompas, surge el FROC, entonces, allá surgen el Frente de Salvación Nacional, me acuerdo. El 380, el Frente Norte 380, un poco de agentes, los Herrera Lanís, el Chacal, el Chacalín, el Esteban, el Salvador y el Chacal, que era el mayor. Todos son agentes de la seguridad, en serio. Algunos de ellos estuvieron incluso en Cuba estudiando en los 80. Y después los infiltraron en la contra. Son los Herrera Lanís de Quilalí. Eso hicieron el Frente 380 y secuestraron supuestamente a unos diputados, pero todo fue coordinado. Eso permitió de que Carepiña hiciera aquel movimiento, y que con varios de ellos me contacté, por cierto, y se tomaron la sede de la ONU y secuestraron a todos los diputados de la ONU. ¿Se acuerdan eso? Y ahí el Carepiña se fue a refugiar. Pero cuando ven retirada y que le conceden lo que él pidió, ¿verdad? Pues el secuestro, pura yuca, cubierto por el ejército y la policía. Humberto es parte de eso.
Entonces ya Pedrito se había tomado Estelí y había inventado el FROC, Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos. Ya esos son los primeros recompas. Como Pedrito se da a conocer asaltando los bancos de Estelí y los bancos del norte, entonces se le comienza a ver como bandolero. Hablo de Pedro el Hondureño, que era jefe de la columna Filemón Rivera para la insurrección contra Somoza. Entonces se crea otro movimiento que se llamó el Movimiento de Autodefensa Nacional, el MACNA. A todos los conocí. Pero dentro de todo esto crean un movimiento de recompas, el más criminal de todos, exclusivamente para asesinar a líderes. Son los que asesinan a 380, son los que asesinan a Arge Sequeira, son los que asesinan a Leopoldo Serrano, personajes, a 380 en el Inter, a Arges, allá en, no sé si es por Achuapa o el Sauce, ahí donde se dio a conocer, y ese grupo es exclusivamente de oficiales retirados de la seguridad del Estado, encabezados por Fran Ibarra, de Ribense, hermano de aquella diputada, hace un periodo anterior todavía era diputada, la Venancia Ibarra del Frente, teniente coronel en retiro, porque era de la DID, era el jefe de la seguridad de Managua, o sea, el territorio de Managua en los 80, que se llamaba CIT, Contrainteligencia Territorial, o el F7. Uno de sus subordinados era Leonel Gutiérrez, de seudónimo Raúl, que es el que yo les digo que él fue el primer esposo de mi segunda esposa. Y es el actual jefe de la inteligencia militar, un criminal. Están metidos en la represión y todos los muertos que te dan del 2018 hasta hoy. Ahí está todavía, seudónimo Raúl, y de apodo, porque nadie lo quería, porque era malandrín, con tus propios compañeros, Raúl, y de apodo Condorito. Ahí está, general de brigada. Hago toda esta historia para que miren cómo se existieron, pero la cereza del pastel es cuando la inteligencia crea el movimiento que tal vez fue el más fuerte, por la incidencia que tuvo de recompa, se llamó el FUAC, Frente Unido Andrés Castro. Comienza a operar, ahí como en el 93-94, oficiales reconocidísimos. Los otros movimientos pues tenían a Pedro Hondureño, pero andaban un poco de chapeollos desde el punto de vista de grado. No, el FUAT era una manada de oficiales. Tenías a Damián, que había sido compañero mío en la guerrilla, que se nos desertó de la guerrilla. Más bien se desgaritó en un combate el 27 de mayo contra la EBI en la montaña. Salió corriendo y todavía no ha llegado al campamento. Apareció el 19 de julio en Managua. Ese era uno de los segundos. Estaba Tito Puente, estaba Marenquito, pero todos eran de capitanes mayores para arriba, ¿no? Estrella y con gran experiencia, sobre todo en las tropas especiales. Y ese es el FUAP, el Frente Unido Andrés Castro. Y hay una característica muy importante, porque después algunos miembros del FUAP me platicaron. Fíjate que querían que fuéramos una narcoguerrilla, ¿cómo es esa mierda? Si hubo un lugar donde se dieron crímenes fue en Ciudad Rosita, Bonanza, en el Triángulo Minero. Se concentraron ahí los principales jefes contras y los principales jefes recompa. Y se repartieron tierra y era una matancina. Y ahí los reconcentró porque era el sector de la contra más huevón, militarmente hablando, pero más atrasado, académica y políticamente. Allá lo fueron a recontrar. Muchos de ellos tenían hasta concesiones mineras. Y ni sabían cómo se llamaban en instrucción académica escolar. Y comienzan a operar. Secuestraron un alemán, me acuerdo, dicen que Marenquito está vivo, yo no sé si es cierto,
pero a él presentaron que lo habían matado. Lo que pasa es que el cadáver estaba irreconocible. Otros dicen que está vivo, que lo tenían en tal parte, y que el que presentaron no era él. A Tito Puente sí lo mataron. ¿Cuál fue el problema del FUAT? Ya los recontras casi no están pegando. Entonces, como les han incumplido a los retirados del ejército que se habían hecho del Magna, del FROC y algunos de las FPI, que eran fuerzas punitivas de izquierda, que ese fue el movimiento con más nivel académico y que son los que surgen cuando matan a 380, son los oficiales altos de la seguridad en las FPI. Matan a Resequeira, cosas dirigidas, muertos en las ciudades fundamentalmente. No eran como los otros recompas que andaban en el monte. Estos eran los que dirigía Fran Ibarra. Es más, el campamento lo tenían en un cafetal del crucero. Imagínense. O sea, ¿quién se le ocurre tener una guerrilla o un grupo de ilegales armados en el crucero, en un cafetal? Y nadie los tocó. Ahí llega Tomilún López. Tomilún López Camilo fue presidente de la Juventud Socialdemócrata. Antes de eso, yo le enseñé a investigar personal del Ministerio del Interior, porque a mí me mandaron a una unidad nueva en el 80 que se llamaba Selección para investigar el personal de la seguridad. Dar seguridad de que era correcto que estuviera en la seguridad, pues, porque ahí estaban ¿verdad? El personal del Estado Mayor del Ministerio del Interior, a mí me tocó investigarlo. El personal de la inteligencia del Ministerio del Interior, ese era el organismo de selección, y yo era el investigador estrella. Y el que me atendía a mí directamente era Armando Juárez, porque era el evaluador de mis investigaciones, que es hoy magistrado de la Corte Suprema. Y éramos brothers, y me alababa mis investigaciones, me acuerdo. Entonces ahí llegó Camilo, que es Tomilún López. De repente Tommy se perdió y aparece en el Partido Socialdemócrata, infiltrado. Después regresó como oficial del F4, recuerdo. Y después era camarógrafo, que andaba con periodistas. Y ese fue el que le fue a hacer la entrevista a Fran Ibarra y su grupo de guerrilleros de la FPI, de las Fuerzas Punitivas de Izquierda. Estoy hablando de los 90. Ya han matado a Resequeira, ya han matado a 380 y otros muertos, Leopoldo Serrano. Ustedes van a crear un grupo de guerrilleros en el crucero, a unos cuantos kilómetros de Managua, en un cafetal. No, ¿quién no les iba a quebrar el banco, por favor? No, pero todos estos movimientos fueron creados precisamente para chantajear al gobierno de Doña Violeta, crear disturbios, pero también acabar con cualquier movimiento que venía haciendo los primeros que se rearmaron, que fueron los Recontras. A 380 no lo matan por venganza de que fue el jefe de la Contra, no. Tenía una autoridad moral dentro de la Contra, aun cuando la mayoría de la Contra no lo quería como jefe militar, porque mandó a fusilar a varios jefes. Él los mandó a fusilar, al suicida, lo mandó a suicida, a fusilar, y a la mujer del suicida, y a varios jefes destacados de la Contra, porque no estaban de acuerdo con su mando, porque 380 nunca estuvo combatiendo con la Guardia ni contra la guerrilla, siempre estuvo en el campo diplomático, de agregado militar, ingeniero, y no sé qué cosa, porque era ingeniero. Entonces, pero nunca estuvo allí con la Guardia, pues estuvo. Entonces mucha gente no lo quería, y como la mayor parte de la Contra eran campesinos, tampoco, pues, porque la mayor parte de la Contra ya no eran guardia. Al inicio, la mayor parte, aunque la Contra se inicia con Dimas, con Pedro Joaquín González, ahí infiltraron un montón también en la Contra. Y si no, que me diga el Bifley y platique esa historia, cuando el Tigrillo y todo eso. Un día les voy a hablar de eso. No es el momento, no quiero crear división.
Y por lo menos cuando la Contra negocia, comienza a negociar en el 88, ya Bermúdez no es el jefe de la Contra. Los mismos jefes de la Contra lo rechazan porque dicen que vivía en Estados Unidos, tenía financiamiento. Eso es lo que plantean muchos contras, que yo hablé con ellos. Llegaba a Honduras en un helicóptero. Una vez dicen que entró fuera de Honduras a Nicaragua en un helicóptero y después se jaló, pero que él búsquenme un combate de Bermúdez. Todo lo hacía en Honduras y punto. Entonces muchos comandantes de campo no lo querían. Inclusive hay un libro de alguien que se llama Yo fui un contra, que se llama Efrén Mondragón, que yo fui en un operativo hasta Honduras a facturarlo, pues, aquellos golpes de manos especiales, estábamos en guerra. Y no llegó con su Estado Mayor al punto donde se iban a morir todos. Y se fue porque en 380 lo querían matar, porque era de los que andaba sublevados contra el mando de 380 dentro de la misma Contra. Busquen ese libro, se llama Yo fui un contra, Efrén Mondragón. Otro día vamos a hablar más de eso. Entonces, ¿qué quiero decir? De que se aprovecha de que Humberto Ortega es jefe del ejército. Lo imponen. El ejército nunca fue profesional en el sentido de que le respondía a la nación. El ejército le respondió toda la vida al frente sandinista, a la élite, siempre y hoy. ¿Cómo hicieron la yuca? Humberto viene, renuncia a la militancia del frente, renuncia a su cargo de grado de comandante de la revolución y se convierte al proceso de profesionalización del ejército. Inventa o ayuda a fundar la seguridad social del ejército a partir del 94 con la venta de los helicópteros, que le permitió también a él llevarse personalmente varios millones. Y ahí por el 90, yo estoy en Alemania todavía, porque yo me fui en 88 para Alemania, se da una rebelión de los coroneles del ejército contra doña Violeta. Y el cabeza de la rebelión, el coronel Javier Pichardo. Un show. Un show creado por la seguridad del Estado. Lenin Serna, porque ya Lenin está dentro del ejército, la seguridad la habían pasado. Porque el que puede planificar y el que tiene esas capacidades para esa maldiencia es Lenin Serna. Ni a Yesleven, que era el jefe de la CIN, la contrainteligencia militar, se le ocurrían hacer esos tipos de movimientos. Porque Lenin estaba directamente ligado a la KGB. Y hacen ese movimiento de la rebelión de los coroneles. ¿Se acuerdan? Cuando los coroneles se le rebelaron a Humberto. Pero es de mentol. Ahí mataron a varios militares en la Fuerza Aérea que apoyaron a Pichardo, a Javier, porque era el jefe de la Fuerza Aérea. Y coroneles de todas las regiones. Algunos creyeron de verdad que se estaba haciendo una rebelión para poder imponerse a doña Violeta y bueno, pues. Pero todo fue un plan donde Humberto está en la cabeza, pero aconsejado por Lenin, es un plan de seguridad, una rebelión inventada. Y viene Humberto, sofoca la rebelión, echa presos, mata gente en la Fuerza Aérea, mandó a las PUFE, a las pequeñas unidades de Fuerza Especial, lideradas por Juan Alberto López creo que era el Chaparro Fran, y se tomó la Fuerza Aérea. Ahí andaba también el Chelemarco. Bueno, y se recupera el orden de Panchito. El Panchito a Pichardo se lo llevan, pero es mentol al Estado Mayor, que lo van a fusilar, que lo van a matar. Y entonces Odel Ortega, el jefe de la base de Panchito, que es donde quieren supuestamente hacer el nuevo aeropuerto en Punta Huete, ahí era la base de Panchito, donde se hizo una gran pista donde iban a llegar los MiG. ¿Se acuerdan? Los MiG-21, los aviones rusos que no se les permitió que vinieran a Nicaragua. Entonces el jefe era Odel Ortega, entonces llamó al Estado Mayor, así.
Si no sabemos del comandante, del coronel Pichardo, bombardeamos el Chipote y entonces entró a negociación y piripipí, y Humberto puso el orden. Entonces Humberto le demostró a la Violeta en el 90 que si él no era el jefe del ejército, el ejército se iba a rebelar. Y el único que podía controlar al ejército era Humberto Ortega. De esa manera legitiman que Humberto se quede en casi todo el gobierno de doña Violeta. Renuncia en el 2005. En el 95. Ya cuando deja hecho el IPCM, el Instituto de Previsión Social Militar. Todo fue un truco. Por un lado, Toño Lacayo prácticamente es un agente del Frente Sandinista. Le están metiendo el dedo a doña Violeta. Doña Violeta es honesta. Pero doña Violeta fue la primera que renunció a la Junta de Gobierno en los 80. Renunció ahí por el 80, 81. El segundo fue Robelo. Entonces doña Violeta es una mujer honesta, pero que no sabe de las maldades políticas. Entonces ella confía en que el marido de su hija mayor, la cristiana, Toño Lacayo, Virgilio, el Frente no confía en él y aíslan a Virgilio. Virgilio lo aislaron como vicepresidente, no existió. Impusieron a Toño. Toño amarraba todo con Humberto y el ejército era el todopoderoso. Entonces el ejército garantizó, uno, que Humberto se quedara de jefe del ejército con doña Violeta porque era el único que podía controlar el ejército. Ya la contra estaban por desarmarla, o ya la habían desarmado porque le desarmaron el 27 de junio del 90. Yo todavía estaba en Alemania. Y todo un plan donde Humberto era imprescindible. De ahí surgen las FPI, que eran esa fuerza guerrillera de Recompa que operaba prácticamente solo en las ciudades, en los cascos urbanos. Y ahí sale la muerte de 380, la de Sequeira, la de Leopoldo Serrano. Bueno, yo ya estoy aquí cuando se dan esas muertes. Y otro montón de muertes de personajes. Porque a Argel lo matan porque está dirigiendo a los confiscados para reclamar sus propiedades, y las mejores propiedades fueron piñateadas y están en manos de la élite del Frente, que se las piñateó en el 90. Entonces así se impone el ejército, así chantajearon a doña Violeta que Humberto era imprescindible porque era el único que podía controlar la rebelión de los altos oficiales del ejército. Y crean esa rebelión. Es una parte que a veces yo se la critiqué un día por teléfono y hasta públicamente a mi brother, a Sancán. No jodas, le digo. En Sancán el año pasado, sí, el año pasado a inicio. La verdad que yo no sé si eso fue prefabricado, dice lo de Humberto, pero algunos apoyamos la rebelión de los coroneles. Entonces no jodas, Sancán, no me estés con esa verga. ¿Y cuál es la verga? Decirla clara. Si ese fue un plan para hacerse el imprescindible. Entonces, Humberto prácticamente, para hacer todo esto, y ya cuando garantiza de que él va a seguir de jefe del ejército, porque es el único que garantiza que los grandes jefes del ejército no se rebelen, todo un plan, entonces le garantiza la estabilidad al país también, no entrando en una confrontación mayor, queriéndole quitar los bienes de la piñata que se había robado la élite del Frente. Pero para que los apoyaran, aprobaron la ley 85-86 que les daba terrenos a la gente, que les condonaban la deuda de casas, de esto, y les dieron casitas, terrenos. Se quedaron con la finca tal, un grupo de campesinos, y le dieron cualquier mierda, todo lo grande, la Dalia, la UP tal, todo eso se las quedó la élite. Las grandes fincas, las grandes fábricas, Bampac, una
Transagro, Bampa, ¿cómo se llamaba? Una agencia que eran centenares de camiones que estaban allí frente a los juzgados, ahí por el centro oncológico. También se fue en la piñata. Bampa también se fue en la piñata, que era unas líneas de transporte, de furgones y todo. Y las principales industrias. Entonces, ahí es donde crearon los bonos de indemnización. No te podemos devolver nada por la estabilidad del país, te lo vamos a pagar. Y se los pagan con bonos de indemnización a somocistas que supuestamente habían adquirido honestamente esos bienes. A los Somoza, todos dicen que no. Después fue cuando surge la alianza entre Álvaro Somoza, entre Luis Somoza, hijo, y todos los Cesos, que es la sucesión Somoza, el grupo Cesos, que se aliaron con Daniel y todo el descaro, y que desde entonces agente de la seguridad Álvaro, ese que te anda hablando mierda ahí. Entonces, todo eso se lo platico para que se den cuenta de que el ejército no era profesional. Cumplía un papel y era como el intermediario, porque soy el dueño de las cañas huecas, soy el dueño de las armas. La policía no mandó nunca nada, ni hoy manda nada. ¿Por qué? Porque los organismos de seguridad que pertenecían al Ministerio del Interior, que también pertenecía a la policía, al Ministerio del Interior, esos organismos de seguridad se los pasaron al ejército, que tenían el control del orden interno político, del narcotráfico, del terrorismo, y hoy lo siguen controlando. Entonces, esos asaltos a buses eran de los recompas, del Magna, del FUAC, del FROC. Los contras o recontras del 380, del Frente de Salvación Nacional, nunca anduvieron asaltando buses, no tenían esa capacidad, porque era en las zonas casi urbanas. A 3 kilómetros de Estelí hicieron varios asaltos a los buses y los metían ahí, en el camino al Quebracho, en el camino al Naranjo, y ahí desmantelaban y le robaban a la gente, pero era para causar conmoción. Y regresaban a vivir normalmente en Estelí. Todos vivían en sus casas, los tales recompas. Y un grupito lo mantenía en la montaña, solo se reagrupaban para operar, dirigidos por los organismos de seguridad del ejército y de inteligencia. Ay. ¿Entienden? Ahora, donde han salido la mayor parte de los movimientos rearmados en la zona del Cuabocay. Y extrañamente, el día de ayer, creo que fue antier, se da el asalto a un bus igualito que el que se dio a principios y mediados de los años 90. ¿Qué es lo que me preocupa? Que estos grupos, estoy seguro que es una guerrilla antidictadura falsa, que la crean ellos, porque yo siempre he dicho, el Largo era uno de los especialistas en armar guerrilla falsa, incluyendo la toma del plantel de carreteras de Ugualí. Casi todo era una guerrilla falsa, la crearon, quemaron y todos se fueron huyendo a Honduras y todos se infiltraron. Después que quemaron el plantel, se lo tomaron, una guerrilla falsa. Entonces están creando, tienen días de estar creando grupos de guerrilla falsa. Si no, miren, uno de los últimos grupos los capturaron completitos ahí por San Ramón, cuando se estaban trasladando sin oponer resistencia. ¿Quién les da cuerda? El grupo de aquí, de Miami, el Tranque, donde está Donari y la Radio 15 de septiembre, y gente que opera adentro, que estos son agentes de la seguridad, allá están maniobrando como agentes de la seguridad. Entonces, lo que hacen es crear estos grupos falsos, como que son una guerrilla o un grupo rearmado, pero son de ellos. Y se van de boca. Y de esa manera van esterilizando la zona, que es un término que muchos utilizan, esterilizar la zona. ¿Por qué? Porque les dan cuerda y les dicen que ya estamos, vamos a levantarnos, tenemos el territorio organizado, vamos a ir a Onarizazán, allá en el terreno lo tenemos, y es mentira. Eso les permite, con estos movimientos de guerrilla falsa o de grupos
de opositores al gobierno, falsos, son agentes de ellos, o exmilitares o paramilitares, igual como hicieron en las esquinas, hicieron un tranque, ahí tengo los videos, se los he presentado, hasta entrevistas en los tranques, para darle color al tranque, y todo el tranque era de paramilitares. Ahí agarraron, y no lo agarraron, se lo llegaron a dejar, a Bismarck Martínez, lo torturaron, se lo llevaron a una finca que se llama la Cruz de Guadalupe, ahí en Carazo, desde Ernesto Sosa. Ahí lo siguieron torturando, que son los videos que hay de las torturas, que yo los tengo y se los he presentado. Lo asesinaron y lo enterraron en esa finca. Un día antes, y eso fue en junio, un día antes, ya en septiembre, cuando supuestamente aparece, lo desentierran y lo van a enterrar al Colegio San José. Y lo hallaron. Y meten el gol. Y fueron los paramilitares. Mentira. A Bismarck Martínez, que así se llama el proyecto de vivienda, lo asesinaron ellos porque a Bismarck era jefe del plantel de la alcaldía que estaba en Acahualinca. No sé qué pasó cuando Nicho y después con Gerti, y le pasaron la cuenta y lo mandaron a cuidar la Chureca. Entonces el hombre anda enturcado, y cuando lo llaman para formar y se fundan pues los paramilitares para la operación limpieza y llega a la secretaría, Bismarck se niega. Y fue cuando presentaron a las avispas negras de Cuba, las fuerzas especiales de Cuba, que participaron al final en la represión. Sí que están raros, por eso tienen que hacer eso. Entonces Bismarck se la guardan. Quien lo lleva a la secretaría para que participe como paramilitar es el cuerpo guerrero, que después aparece corrido, mentira. Entonces, igual que al policía Faber López, de la Dirección de Operaciones Especiales, hijo de una amiga de Medardo Mairena, se niega, lo torturan y lo asesinan y lo hacen aparecer por ese mismo tranque también, como que fue ahí en ese tranque que lo agarraron y lo mataron. El policía aquel que quemaron en Masaya, sí, muere ahí. Pero son asesinos, le pegaron fuego cuando estaba muerto. Igual le pegaron fuego a Francisco Pineda, el hijo de la amada Pineda. Igual asesinaron a Lenín, que ya se lo he explicado y tengo más elementos todavía, porque el que lo mató ya lo mandaron a matar. Y lo mandaron a que lo mataran ellos mismos, y ya lo mataron. Lo envenenaron en Matagalpa, en Guanúcal. Nunca fue Piruca y apareció como que Bolo andaba en guerra. Ya. Todo eso lo tengo. Todas las operaciones se han dirigido desde la seguridad del Estado, hoy Dirección de Información para la Defensa del Ejército. Entonces el Ejército, desde el 90, nunca fue profesional. Se plantearon una academia, se plantearon ser... ¿cómo es que se llama? Si no era bachiller, no entrabas a la academia. Un hijo mío entró a la academia, solo tuvo un ratito. Yo mismo los voy a sacar por un muro, por el maltrato. Entonces, de esa manera el ejército ha sido el elemento de chantaje, son los que tienen las armas, son los que te pueden dar el golpe de Estado. Y a eso están jugando algunos, a que el ejército se rebele. Entonces, ahorita están creando este tipo de movimientos que ya andan asaltando buses, son de ellos, son guerrillas falsas. Y van a agarrar todo el potencial, ellos le dicen potencial enemigo, pero todo el potencial que esté en contra del gobierno, que ve los campesinos, que son los más frágiles para meterse, y los van a enganchar, que se metan a ese movimiento, porque ya andan asaltando buses, ya. Y de esa manera van a eliminar el potencial. Y así lo han hecho desde hace rato. ¿Les acuerda el grupo del Tranque Miami con Donari, que dice que ellos son contras y tienen la gente organizada allá y le hacen una gran propaganda? Y una que se llama, creo que es Frente 380,
Radio Pueblo Unido, que está en Costa Rica, que dirige un tal Gerardo, que es un agente de la seguridad también. Voy a la última parte, y es de los que promueven la rebelión desde el ejército. Yo promuevo debilitar al ejército, la deserción del ejército. No promuevo que el ejército se rebele, porque como institución tiene jefes que son criminales. Ahí vamos a seguir. Denme un toquecito porque ando malito. Musiquita, pues. Daniel, Dios creó en 7 días los cielos y la tierra. Y vos a Nicaragua en 7 días la volviste mierda. Daniel, Daniel, qué historia tan bizarra. De guerrillero a dictador, qué rara jugada. Prometiste un canal, un sueño interoceánico, pero solo quedó un charco. ¡Qué fiasco titánico! Daniel, Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos. No sé si me van comprendiendo. Bienvenido Reina, Oliver, bienvenido Ramiro, bienvenido Germán, Carlos, Julio, Angelita. Tenía rato de no saber nada de la Angelita. Aníbal. Carlos. Satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía. Ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos. Vendiste a tus compañeros. Qué actos tan inhumanos. Jorge Lenín. Donald. Violador, asesino, ladrón sin par. Tu nombre es sinónimo de maldad sin igual. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza. Ahora eres solo un viejo. ¡Qué triste danza! Entonces, miren, estaba tocando este tipo de asuntos y para mí es importante, y traigo a colación a mi hermano, a mi brother, intercambiábamos información, ya vieron que me menciona en su segundo libro. Roberto Sancán lo mandan a asesinar precisamente. Yo le daba mucha información. En asuntos de seguridad casi no tenía experiencia. Incluso a veces me preguntaba, ¿cómo es que se llama aquel método? Me acuerdo, se llama así, mae. Y una excelente persona, serio. Y para mí también humilde, porque él hizo una cagada conmigo X, y después en el libro me pide disculpas, en su libro, que es el segundo libro que, bueno, ya se los he enseñado, yo siempre los tengo a mano de todas maneras. ¿Qué es este? Ahí en la página, creo que 143 o 173, ahí le pide disculpas a Marlon Sáenz, al Chino Enoch. O sea, una persona que es humilde, pero además cuando él necesitaba me llamaba: Chino, mira. Y entonces solo los dos teníamos esta línea de denuncias, pero además no por tapa, sino porque conocemos, le sacamos la buñiga. ¿Por qué? Porque conocimos al monstruo dentro de su víscera. Y no nos corrompió, mucho menos a Sancán, porque Sancán se rebela en los 90. Yo me comienzo a rebelar en el 2012 y ya en vivo en el 2000, a finales del 18, inicios del 19. Pues Sancán se revela a inicios de los 90. Entonces Sancán creó una frase para mí memorable. El ejército de Nicaragua, el camaleón perfecto. Entonces, cuando yo ya estoy revelado después del 2018 y me estoy enfrentando a la Chayo más que a Daniel, entonces hay un amigo que me busca, sabe que ya estoy en desgracia,
sabe que ya no gano juicios, sabe que me boicotean los juicios, ya no trabajo con el abogado del presidente, que era Moncho Roa, y donde llegaba, los jueces mismos se encargaban de trancarme en las puertas, me tenían en muerte civil, y entonces alguien, que ahí está todavía, es teniente coronel, me imagino que ha de ser coronel ahorita, se conectó conmigo como 2 años, como que estaba a favor mío, y otro día les voy a platicar. Inclusive él es el que me dice, y era verdad, van a poner como, ni siquiera todavía andan buscando candidaturas ni verga, antecito de las candidaturas del 2021. La que va a salir, me dice así, es la cristiana. Así, yo ya lo sabía y lo denuncié. Entonces por eso es que a veces yo tengo repelo con la cristiana, porque yo sabía que ella es la que iba a salir y es la que pelear y es la que se opuso a la unidad y a apoyar. Ella y Arturo Cruz eran 7 los precandidatos. Y en el 2021 se saca un documento de intención elaborado por Denis Martínez, por Carlos Tunerman, no me acuerdo quién era el otro, 3 personajes, pues. Denis Martínez, el Grandes Ligas, donde se plantean que los 7 candidatos van a ir a una primaria y el que gane va a ser el candidato y los otros 6 candidatos los van a apoyar. 5 se ponen de acuerdo, Arturo Cruz y la cristiana dicen que no. Pero yo 6, 7 meses antes ya sé que la cristiana va, y lo dije en mis videos, va la cristiana. Y ni la mencionaban todavía. Y le comienzan a hacer un paquete de medios de comunicación, por eso yo me chiveo de algunos elementos dirigenciales de la prensa, incluyendo su gerente. Un día voy a hablar de él. Venía en los 222 y no he querido tocar el tema, pero le tengo unos rollos. Pero es que después te acusan de divisionista, ¿me entienden? Entonces mejor esperar. Y la cristiana y Arturo Cruz no quisieron firmar el documento de que iban a apoyar al que ganara las primarias de los 7. Entonces ahí Daniel creía que los iba a dividir definitivamente y se iban a esturcar. Pero casi el 80% dice que no, 70 y pico por ciento dice que apoya el documento, solo la cristiana y Arturo. Entonces, casi el 80%. A ver. Ya le voy a decir. Hijo mío, se pone malo, pues es la real. Por eso estamos como estamos, divididos, nunca nos unimos, porque así nos tienen infiltrados. Vamos a ver. Exacto. 28.5% significaba la cristiana y Arturo Cruz. O sea que el 70.1% apoyó la moción de que los 7 se iban a ir a unas primarias. ¿Se acuerdan? 7 candidatos presos el 21. Los 7 se iban a ir a unas primarias y el que ganara, los otros 6, se comprometían en el documento a apoyar al que ganara. Arturo Cruz descaradamente venía con los 222, fue el primero con el pito y el tambor de hacerle la propaganda a Humberto y él de la cohabitación con los criminales, ¿se acuerdan? Y le echaron el clavo a todo el mundo, al MRS, a esto, y es la estrategia de la dictadura. ¿Por qué? Porque el MRS y los sandinistas, que hoy somos disidentes y fuimos sandinistas, tenemos más huevos que cualquiera, y por eso es que nos desprestigian a nosotros, y la guerra es contra nosotros, contra los disidentes del frente, porque somos los que les podemos desbaratar. El resto es pura mierda, es fama, medios de comunicación, pero huevos no tienen.
Entonces, 28, casi 29% es lo que significaba la Cristiana y Arturo Cruz de 7. 71% significaban los 7. Entonces, el 71% decide firmar el documento de que el que gane tiene que ser apoyado por los otros 6. Pero la Cristiana y Arturo Cruz, y esa verdad hay que decirla, no quisieron firmarlo. Pero no lograron a los otros, a Juan Sebastián, a Félix, a Medardo, bueno. Que significa que son más del doble que ellos. Entonces no pueden producir la división y la disgregación de grupos, que es el mecanismo que más ha utilizado desde el punto de vista de inteligencia para mantener dividida la oposición, y por eso deciden a la parte extrema que ese es el año electoral y echar preso a todo el mundo. Pero Arturo y a la Cristiana, casa por cárcel, el resto preso. ¿Entienden, verdad? Todas estas jugadas se dirigen desde los organismos de seguridad, y yo sabía lo de la Cristiana. Lo que no sabía era lo de Arturo Cruz, que surge en el camino y que ha demostrado ser un agente de la dictadura aquí donde sea. Entonces yo, con todo el respeto que le tengo a varios de los chamorros, yo quiero mucho a varios de los chamorros, pero para mí no sería mi candidato. Es más, ahí hay un grupo que la sigue promoviendo y que tiene varias decenas de miles de seguidores, pero en Facebook, pero con esta cosa de los chatbots, y que vos hasta podés comprar el programa para crearte tus propios seguidores. Por eso no le crean mucho, un poco gente de que tiene 200.000 seguidores, pero solo tiene 40, 50 comentarios en sus videos. No es como Miguel, pues. Miguel tiene 300, 400 comentarios y tiene más de 200.000 seguidores. Pero hay alguien ahí que tiene 150 y pico de mil, periodistas también. Y los comentarios que tienen son 40, 50. Ah, estas son bots. Busquen, investiguen qué son los bots para los que no saben. Son seguidores y amigos falsos en Facebook. Y la gente cree que tienen el cachimbo. No, hasta le puedes pagar a Facebook para tener seguidores. Busquen, yo que tengo panel de profesionales lo sé. ¿Por qué no? Porque yo tengo 8.000 y pico. Ahorita, 500 y pico en los últimos 3 días. Ven un crecimiento. Miren que ya llegué al 1.100.000 y pico de vistas en los últimos 3 días. O sea, pero los míos son reales, los he hecho a verga. Mientras que yo tengo 8.000 y pico, pero me ven 1.000.000 y pico. Y el 63% me ven en Nicaragua, los míos son de verdad. Ellos pueden presentar 300.000, pero les comentan 40 de 300.000. Y a mí me comentan 40 públicamente, pero a la hora de que me tiro al panel de profesionales, me estaban viendo 900, 800. ¿Entiendes? Así funcionan las redes. Entonces, han querido magnificar algunos asuntos del ejército que no tienen nada que ver con el ejército. Los capturados son retirados del ejército. Y quisieron decir, corrieron, y hay 2 medios. Denle, no los voy a mencionar para que no digan. Hay un medio que inventó hace como 4 semanas, que en secreto, detrás de cámaras lo pidió. Bayardo Arce le dijo esto y esto y esto. Ahora yo te pregunto, si alguien te pide, yo pongo un ejemplo de ética a la Liana Astorga. Yo, como no confiaba, no puedo decir lo mismo hoy en día, pero tampoco puedo me voy a quemar las manos por él. De Larios, este que era vocero de la Corte Suprema, el más colorado de los que venimos, y de repente yo estoy reunido con los periodistas y me llegaron un abrazo por detrás. Esta es la foto que todo Nicaragua espera. Él lo hizo así, y ahí está la Liana Astorga de testigo. Mike, ¿qué te pasa? Le digo, y lo aventé, y que me diga Roberto Larios que es mentira, el vocero de la Corte Suprema que venía en los 222,
que nadie sabe por qué cayó preso. ¿Qué pasa? No jodas. Uy, chino, que no sé qué. Entonces viene la Liana y me dice, déjate tomar la foto junto con él. No, ni verga. Le digo, me tomé la foto con este más, al colórico, bien, soy claveo. Entonces me dice la Liana me había invitado a vino. A mí me gusta el vino Merlot. Ahí en el Hotel Westin, ahí entre Washington y Virginia. No, le digo, tómense la foto. Y el hijo de puta, el Roberto, que quería tomarse la foto conmigo. Y me agarró por detrás. Entonces, como no voy a desconfiar, sabiendo que somos los 4 más buscados, como dicen, y que algunos nos dan dando color de infiltrado, y me sale con esa mierda. Y yo lejos de él, ni amigo de él era. Habían otro un show que se peleó con el Pingüino, un maje que todo el mundo maneja, que trabaja para la dictadura, el Pingüino Arellano. Y se agarraron a las tapas. Esos shows me los conozco yo. Y público, el show. Y ya viste, te diste cuenta que me agarró y me llegó a platicar el maje. Y yo como soy chiva ya, y además de esos shows yo los montaba también cuando yo era oficial de la seguridad en los 80. Y me hace ese mate. Entonces la Liana me ruega, chino, déjate tomar la foto. No la voy a sacar, le quiero guardar por la historia. Entonces le digo, tras cámaras, le digo. Entonces le estoy diciendo, si hay algo que se hace detrás de las cámaras no se puede publicar. Sí, me dice, y la voy a guardar. Solo vos, le digo, están los otros periodistas. Entonces el hijo de puta sale, nos abrazamos, nos tomamos la foto y después me valió verga. Ya, o sea, porque me la montó. Entonces le digo, Liana, no, se quedó como 2 días más y cenamos otro día. Ella me invitó, la Liana, como 2 o 3 días, ahí en el Westin. La Liana Astorga de Telemundo. Liana, cuidado, sacas esa mierda. No, la quiero guardar para la historia, pero dame una entrevista. No jodas, todavía. Y le di la entrevista al siguiente día de eso. Ahí está la entrevista en Telemundo. La Liana, yo le puedo autorizar que la publique, pero se lo dejo a su criterio porque creo que no es. Si fue tras cámaras y un acuerdo, no puede publicarla. Entonces, ¿cómo puede venir un medio a decir que tras cámaras Bayardo Arce le dijo cosas malas, que todo el mundo la sabe, de Juan Carlos, Juan Coca, el hijo de la Chayo, si fue detrás de cámara? O sea, que un periodista publique lo que sea detrás de cámara es antiético. Y después de eso se monta la jugada que ahora está en desgracia Bayardo Arce. Mentira. Bayardo Arce no solo maneja Agricor, maneja la mayoría de empresas que salió del capital del partidario, el patrimonio del partido, le decían en los 90. No solo es Agricor, manejaba los bancos, manejaba Viera. Entonces, y ahora el show y queriendo hacer el culebrón con Bayardo Arce. Y partiendo de algo que le dijo detrás de cámaras. Entonces, ningún periodista viola su ética de lo que le dicen detrás de cámaras. Y ahora quieren montar ese culebrón. Ahora esa misma periodista quería montar el culebrón y otros, no voy a decir nombre, corrieron a Armin Escoto. Va a cumplir 70 años, está enfermo, hecho verga, y necesitan hacer los relevos ya de los 50 y salir de los 70. Ese hijo de puta va con $1.500, el equivalente en Córdoba de pensión, que es la máxima pensión que le va a pagar a Nicaragua. Ya querían hacer el show y el culebrón. Es que los persiguen a los militares. Purguen el ejército. ¿Cuál purgan el ejército? A los que han echado presos son exmilitares. No están en el ejército. No sean tontos. Purguen el ejército. Se hace 30 años. Álvaro Altoano no pertenece al ejército. Y entonces les desvían la atención a la gente. Y en vez de educar para la democracia, en vez de contribuir haciendo propaganda para que se organice la oposición, nos desvían a pendejadas y nos mantienen entretenidos. Entonces, hay gente que ya se está rebelando el ejército. No.
Mentira. Si el ejército se rebelara como institución, tendríamos que aguantar a Julio Avilés, tendríamos que aguantar a Valladares, a su segundo, a Chico Mico, Chico Jardín, segundo de la DID, tendríamos que aguantar a Leonel Gutiérrez, Raúl o el Condorito, que mi compadre le digo yo porque fue el primer esposo de mi segunda esposa, que es el jefe de la inteligencia militar. Teníamos que aguantar a los jefes del comando de Rivas, el comando regional de Matagalpa, el comando regional de Estelí, el comando regional de León. El ejército asumió y encabezó la represión y la policía se le subordinó. Los oficiales y clases de las fuerzas especiales del ejército se vistieron de policía y son los francotiradores que tenían. Entonces, yo estaría de acuerdo si se agarra y se purga todos los generales, pero todos los generales están a la verga, son multimillonarios. Ya me preguntaban quién es un chaparrito que sale en una foto ahí de la revista Domingo, ayer, que salen los del ejército. Para el que me preguntó, ese es el Chaparro Barahona, estuvo con nosotros en la guerrilla, hermano de la Rosalina Barahona, que es ministro de Defensa. Compañera mía de la guerrilla también, de seudónimo Margarita, que cuando estaba en las malas le pedí trabajo y no me dio trabajo. Me dijo que no podía, que no había vacante. Una ministra de Defensa que me diga, mierda. A mí, que era su compañero, que le hice campaña en su segunda candidatura a diputado. No joda, la Margarita. Margarita es el seudónimo, Rosalina Barahona. Entonces el ejército... muchos se han dejado enganchar de que si se revela el ejército, ¿quiénes se van a rebelar? Mejor debilitemos el ejército. Pero si el ejército se revela como institución contra Daniel, ¿qué? Entonces se va a compartir el poder con Julio Avilés, con Marvin Elías Corrales, que es de mi pueblo, con Bayardo Rodríguez, el jefe de Estado Mayor, que también es de Estelí, fue del Frente Norte, con Raúl, que era el azul de Estado, hoy es el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, contra Valladares y su segundo, contra Chico Mico, que se llama Chico Jardín, los segundos de la DIT, de la Dirección de Información para la Defensa, que siempre desde los 90 ha estado subordinada al Frente Sandinista. Entonces, eso del camaleón perfecto es una realidad, pero un poco ficticia, como lo decía mi brother Sancán. Se acomodaron a todos los 4 gobiernos, el de Doña Violeta, el de Arnoldo, el de Bolaños, y aquí súper acomodados con el frente porque son su realidad. Con los otros fueron el equilibrio para mantener el espacio de poder del frente dentro de los otros 3 gobiernos. O sea, el ejército fue el organismo de chantaje, aunque diría que era profesional, que academia y esto. No, tenían las armas los organismos de inteligencia que permitieron los grupos armados irregulares creados por ellos, como el FROC, como el Magna, como el Prudencio Serrano, como los revueltos, porque hubo un momento en que le incumplieron a los desmovilizados de la contra y del ejército y se unieron los recompas con los recontras y se tomaron Ocotal en los 90 y ese se llamó el movimiento de los revueltos. Se unieron recontras con recompas y les dieron un barrio completo en Estelí con terrenos y todo. Cuando se desmovilizaron le dieron terrenos y eso, que en Estelí se conoce como el barrio de los revueltos, que es el Villa Esperanza. Si vos no conoces toda esta historia, nunca vas a entender que el ejército nunca fue profesional en tanto nación, sino que siempre respondió a Humberto Ortega y a Daniel Ortega, a la élite del sandinismo. Y desde el inicio, para hacer potable a Humberto Ortega, hicieron la rebelión de los coroneles. Entonces entienden ahora de que hay un montón de gente descontenta, que hay deserciones diarias del ejército, pero que se revelan como institución. Entonces vas a mantenerlo como esa institución
y su jefe. No, yo creo que los 21 generales tienen que irse a la mierda y algunos coroneles. Yo no hablo por desaparecer ese ejército porque sería el acabose, por eso es que hablo de la participación de los cascos azules, de la policía militar de la ONU, la limpieza, la desarticulación de la estructura superior del ejército, la desarticulación de la policía, que se ha subordinado al ejército, porque la Dirección de Información para la Defensa, como yo lo declaré en el grupo de expertos, 4 horas declaré, son los que han dirigido todo este paquete. La represión la dirigieron ellos sobre la policía. Fuerzas especiales del ejército se vistieron de policía. Entonces hay que analizar todo eso. Y esto no es ni perdón ni olvido, yo no ando con esa mierda. Es realidad. Bueno, ahí está mi cele, ¿verdad? Para los que quieran colaborar con mi familia. 202-597-3518. Martín, José Ramón. Yo no sé si me entienden lo que trato de decir, porque es que un montón de gente está esperanzada que el ejército se rebele. ¿Pero quién al mando? ¿Los mismos criminales? 12 mandos del ejército, con pruebas y todo, están en el informe de 222 páginas del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU como comisores y directores de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Por eso es que yo digo siempre, el gobierno transitorio tiene que llamar a los cascos azules, y por eso se tiene que hacer desaparecer esa asamblea en la negociación, porque se tiene que hacer una negociación. Yo no sé por qué idiotez, si en la guerra de la contra se acabó por negociando y llegar a las elecciones, o es que creen que los países acá no se puede negociar, se tiene que negociar, idiotas. Los alemanes negociaron su rendición. Toda guerra se acaba negociando al final. Aunque los venzás. Porque también son disímiles las fuerzas opositoras y habrá que negociar también cómo se va a ejercer el poder. Sobre todo en la etapa transitoria. Pues soy partidario de llamar a los cascos azules y a la policía militar. Porque la dictadura no puede desaparecer por elecciones. Hay unos que descaradamente a mí me han dicho, si hay condiciones mínimas se pueden hacer elecciones. No joda. No mirás que hay un cachimbo de gente de que creen que el Frente Sandinista es omnipotente, que todo lo vigila, hasta el voto que vos estás haciendo. Lo creen así. Entonces aquí se tiene que salir. Yo estoy alegrísimo por los problemas que está teniendo Rusia. Ya Putin reconoció la crisis económica que tiene Rusia. China no va a abandonar un mercado de 800.000 o 700.000 millones, el principal mercado que tiene Estados Unidos, por 1.692.000 que le mete a Nicaragua. Es estupidez. Tampoco apoyaron a Irán. Esas cosas se las tienen que ver. Están cachimbeados. Los rusos ahorita están cachimbeados. Solo un poco idiota de la zapera que hay viva Palestina, Irán, están aniquilados. Y ahorita surgió de que hay elementos todavía, de uranio todavía, los van a desincacar. Creo que estuvo un bombardeo un día de esto y que no lo publican mucho. Entonces, entienden lo que les estoy diciendo. Yo creo que eso se tiene que ver así y de manera descarnada. Descarnada, porque mientras estemos haciendo volar sapos con alas y cantos de sirena, las cosas no se van a hacer. Entonces, todo ese movimiento, FUAC, BED, Magna, FPI, el 380, toda una participación de los organismos de seguridad del ejército. Entonces, eso es el camaleón perfecto. Me parece excelente la apreciación
que hacía desde hace más de un año el camaleón perfecto Roberto Sancán, mi brother, que lo asesinaron. Ya son de los dos que teníamos esta línea de programa, solo yo quedo. Pues no tengo miedo. Pero el camaleón perfecto también no es un camaleón porque nos acomodamos. No, ha sido planificado la camaleonada. Pregunta, terminamos. Pregunta. Si no, cerramos. Cuando yo decía que hablemos de terrorismo, narcotráfico, es que esa dirección que encabezó la represión y la sigue encabezando, que es la Dirección de Información para la Defensa, se puso a la cabeza hasta de la policía. La policía se le subordinó al ejército y está subordinada todavía. Esa misma dirección es la que acaba de hacer el quiebre de drogas de supuestos 600 kilos, donde mataron a un piche y hirieron un nicaragüense y un hondureño, pero ni dicen los nombres ni los presenta. Solo ocuparon una arma y ocuparon 600 kilos. ¿Se dieron cuenta? Y lo he venido diciendo. No han presentado quiénes son los capturados. Es yuca. Ya tiene como 6 días. No han mandado a destruir la droga. No hay audiencia inicial de los capturados. ¿Cómo nos van a entender que eso es un falso positivo? Todo eso se crea desde el ejército. Todos los organismos que antes tenía el Ministerio del Interior para conspirar están dentro del ejército. Entonces, el camaleón perfecto es de que el ejército, en los 3 gobiernos democráticos o antisandinistas, los organismos de investigación, tanto de la policía como del ejército, se entrenaron con el FBI, con la CIA, con la DEA. Y ahorita la DEA ha retirado de Nicaragua porque no prestan colaboración. Se acomodaron esos 3 gobiernos y recibieron preparación de la CIA, la DEA y el FBI, los organismos de inteligencia del ejército y de la policía. Y eso lo sé porque este mismo piche me confesaba todo. El mismo que me confesó lo de la Cristiana y Arturo Cruz. Ya cachimba. Bueno, ya dejaron de ejercer el poder aquello porque el frente volvió. Hablo de la élite mafiosa del frente. Cuando quiso, cuando habían condiciones, cuando ya eran capitalistas mafiosos y tenían testaferros en el mundo. Volvieron cuando quisieron. Porque podían hacerlo, porque tenían los organismos de inteligencia, tenían al ejército, tenían a la policía, al sistema penitenciario, a migración, que prácticamente han sido militares siempre. Entonces, los principales organismos en los que descansa el poder de cualquier país los ha tenido Daniel y su frente desde el 90. Y nunca han sido ajenos ni han estado apartados a él. Y el pleito con Humberto nunca existió. Se lo he explicado cómo fue lo de la muerte. Él se iba a morir porque ya no se salvaba, la gangrena le había avanzado, tenía una sepsis que dilata 5 meses para morirte, hasta el shock séptico. Y eso dilató desde que lo encerraron y lo pasaron al hospital. Lo mismo que dice la ciencia, 5 meses. Todo fue un show. Y Humberto se prestó para ello. Si no, Daniel y parte de su familia no hubiesen estado en la vela y en el entierro de Humberto. Por favor. Lo hicieron en secreto, pero todo el mundo sabe que Daniel ahí estuvo. ¿Creen que lo hubieran aceptado? No, hombre. Pero a la gente le vienen vendiendo mierda y creen que le venden caramelo con la propaganda. Y hay medios de comunicación que se prestan a eso, de la oposición. Estaban sacando, que se andan candidateando los hijos, andan peleando por la sucesión. ¡No! Que porque uno fue a Nueva Guinea, el otro estuvo allá y el otro a Bandera. Pues esa mierda la han hecho siempre. La reunión con Venezuela, con medios de comunicación de TAS, con medios de comunicación de Investia, con medios de comunicación de Sputnik. Siempre.
siempre los hijos han estado a la cabeza de ellos. ¿Quién abandera? Mauri abandera a los deportistas desde mucho antes del 2018, el que llegó a recibir al Chocolate, cuando ganaba las peleas. Pero en ese alboroto y en esa calle, ¿vieron a la Camila? ¿Vieron a Laureano? No. ¿Quién estuvo en la inauguración ahora que supuestamente con 126 millones se va a financiar la modernización del puerto de Corinto? No estuvo Mauri, no estuvo Juan Coca, no estuvo Daniel El Mundo, estuvo Laureano. ¿Quién aparece en los actos y toda la mierda detrás de la Chayo, Daniel? La Camila. Esos son los candidatos. Entonces, hacen un show que se viene dando hace años. A ver, ¿a dónde? Los mandaron a caminar. Sean tontos. Y hacen esos novelones desviándonos la atención. Fue Juan Carlos, Mauri. Ni Payo, pues, que ven los negocios sucios del Papa, del padrastro. Que es el mayor. Hijo de la Chayo. Entonces es tiempo que reaccionemos y conozcamos la verdad. Yo le voy a hacer un llamado a los medios. Dejen de comer mierda, hombre, y hacernos culebrones que no abonan nada a la lucha. Ayuden a organizar, a hacer propaganda. Conviértanse en medios de agitación, organización y movilización de la oposición en el exilio y dentro de Nicaragua también. Dejen de estar solo vendiendo noticias. Y no les digo a todos, a los que lo hacen, y ustedes saben quiénes son. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo, con el chino Enoch. Les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, unidad, unidad. Estoy alegre porque he visto al padre Silvio Báez salir más seguido. Ojalá que ya se suelte o lo suelten. Porque para seguir la tarea del padre Benito, porque el padre Benito lo mandaron para Kentucky. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.